Buenos días. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la bienvenida a presentarles el Diplomado en Estudios sobre Asia 2025. Quiero mencionarles que esta es la 11ª edición de este diplomado con opción a titulación o también lo pueden llevar de manera normal. Entonces, en primer lugar, quiero presentar a Jenny Acosta. Ella es maestra en educación. Se desempeña como directora del Instituto Confucio de la UNAM desde 2009. En el año 2000 cursó el programa de formación de profesores en el CELE de la UNAM, ahora Escuela Nacional de Lengua, Literatura y Traducción. A lo largo de su trayectoria ha obtenido diversas becas de actualización docente y perfeccionamiento, todas en el idioma chino. En la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción es profesora definitiva de asignatura A en el área de chino. Ella obtuvo el premio Confucius Institute Individual Performance Excellence Award en 2010. Recibió en 2021 el premio por su trayectoria en el Instituto Confucio de la Fundación Internacional de la Enseñanza de Chino. Y entre 2014 y 2016 fue miembro del Consejo Asesor del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, CRICAL. Asimismo, de 2014 a 2020 fue miembro del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, del PUEA, y en julio de 2022 obtuvo el certificado de aprobación del curso para profesores de chino del College of Preparatory Education at Beijing Language and Culture University. Ella nos va a hablar de China. Te da paso el micrófono, Jenny. Adelante. Muchas gracias, doctora. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes, presentando pues brevemente un poco sobre el diplomado que vamos a tener sobre China, sobre la parte de China que es con la que iniciamos. Es un programa pues extenso, aunque sabemos que para China podemos hablar muchísimo más sobre estos temas de China, pero voy a platicarles un poquito de qué temas vamos a tratar en esta 11ª edición del Diplomado en Estudios sobre Asia. El primer tema que vamos a tratar en el diplomado va a ser sobre taoísmo, la historia y sus conceptos del taoísmo. Vamos a empezar como con Filippo. También todos nuestros ponentes son expertos en en los temas que tenemos que vamos a dar. Y bueno, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo y van a poder aprender o recordar algunos temas si es que ya han estudiado algo. Como segundo tema, vamos a ver la historia de China entre el territorio y la etnicidad con la doctora Ivonne Campos. Ella nos va a platicar un poquito cómo el pueblo chino ha tenido dos constantes a lo largo de su historia, y el primero es pues el territorio y cómo ha considerado este espacio que ha desarrollado su cultura, y en segundo lugar, la etnicidad, que implica esta definición y la diversidad como un factor de la dinamicidad social, ¿no? Después vamos a hablar sobre China y sus relaciones con países en vías de desarrollo con la doctora Marisela Connelly. Y bueno, todos sabemos la importancia de la relación que hay entre China y América Latina. Ella nos va a hablar un poquito sobre esta relación con América Latina y qué implicaciones tiene esto también para nosotros como mexicanos.
Más adelante vamos a hablar sobre las regiones occidentales de China, eh, la historia de un concepto con Soledad Jiménez, que nos va a hablar de la relación entre China y Asia Central, que se ha desarrollado a lo largo de los años y cómo es este intercambio económico, político y cultural en términos históricos. Y desde la perspectiva geográfica histórica, ella nos va a platicar sobre este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con América Latina y luego vamos a ir con Asia, la región de Asia. Esta plática nos la va a dar la doctora Soledad Jiménez. Después vamos a tener la traducción chino-español, logros y perspectivas, que nos va a dar Radina, quien es también coordinadora de este submódulo. Y ella nos va a platicar sobre su experiencia de la traducción al trabajar con los estudiantes de traducción de la INALT, cuáles son los proyectos que han hecho. Se han publicado algunas traducciones de cuentos chinos con proyecto Papime y cómo ha sido la experiencia de estos alumnos que apoyaron estas traducciones, y hacia dónde va este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en un futuro en traducción? Y bueno, les va a relatar ella esto, estos trabajos que se han hecho en la ENALT. Y siguiendo con el tema de lengua, vamos también a tener a la doctora Liliana Arsovska, que es reconocida traductora y profesora, investigadora del Colegio de México en cuanto a la lengua china. Ella justamente nos va a hablar de la lengua china como un sello de un modo particular de actuar y pensar. La fonética, la escritura y la gramática del chino son distintas al español y determinan el diferente modo de pensar y de actuar de los sinoparlantes. El pensar, el hablar, escribir y actuar de un pueblo están estrechamente relacionados y forman acervos culturales muy distintos a otros pueblos y culturas. Y examinar estas características básicas del chino les va a permitir acercarse a este pueblo donde usan esta lengua, cómo es la civilización, eh, esta civilización milenaria, y para comprender un poco el presente, como un poco a través de la lengua, cómo podemos conocer también una cultura. Después vamos a cambiar a temas, ya no de lengua y cultura, vamos a hablar sobre el neoconfucianismo y, y, y del poder en China. De este tema nos va a hablar el doctor Arturo Oropesa. Él conoce muy bien cómo ha estudiado China desde la parte jurídica y algunas ha hecho comparaciones con el occidente y él nos va a platicar un poquito sobre este tema. Después vamos a hablar sobre la cultura de negocios y diferencias entre China y México, y cómo esto impacta en el éxito o fracaso durante una negociación. Nos va a dar esta plática el maestro Pablo Aguirre, que se dedica a hacer negocios con China, y nos va a platicar un poquito de estas cuestiones culturales que muchas veces a lo mejor no tomamos tanto en cuenta
y son muy importantes para poder lograr una negociación exitosa, poder llegar a un buen término y buenas condiciones para ambas partes. Luego vamos a cambiar un poquito más, acercarnos a la cultura. eh, y vamos a hablar sobre las mujeres en la pintura tradicional china, que nos va a dar la maestra, la doctora Miriam Puente. Ella nos va a hablar sobre las obras, las pinturas y las aportaciones de la mujer en el desarrollo de la pintura, en la pintura china, ajá, no solo como un tema de inspiración para representar el modelo de belleza y virtud en la sociedad tradicional china, sino como creadoras activas que a la par de sus colegas masculinos participaron en la efervescencia del esplendor del arte de la pintura china. Y siguiendo con el arte, vamos a hablar también de la revolución del cine chino en la mirada femenina, de lo cual nos va a hablar Pablo Mendoza. Él es un cineasta que estudió en China, actualmente él se encuentra en China y nos va a platicar sobre las obras maestras del cine chino, producto de la fuerza femenina que ha quedado impresa en estas películas como Adiós a mi concubina, Sorgo Rojo, Héroe y bueno, hay algunas otras películas de las que él nos platicará y nos va a decir cómo la mujer ha influido en este arte. Y después vamos a hablar sobre los 100 años del Partido Comunista de China con el embajador Eugenio Anguiano, siempre también sus pláticas son súper interesantes porque no solo nos habla de la historia, sino también de las vivencias que él tuvo como embajador. Entonces, bueno, es como conocer la historia del Partido Comunista y la importancia en la construcción de la China actual para apreciar los avances que está teniendo China bajo la dirección del Partido Comunista. Entonces, él nos va a hablar sobre esto. Y por último, vamos a hablar sobre China en búsqueda de la seguridad y la paz global con Tonatiuh Fierro. Bueno, él estos temas nos va a hablar sobre como el análisis como muy general y multidimensional de temas de seguridad y la paz global como política externa, exterior de China y los factores, las condiciones y la posición de China con respecto a estos temas y cómo impacta esto en otras áreas, ¿no? De, de la política, tanto en China como en el mundo. Entonces, creo que es un programa muy completo y muy interesante. Estoy segura que vamos a aprender mucho todos juntos y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Y bueno, esperamos ya verlos pronto. Ya no quiero quitar más tiempo para que los colegas puedan continuar con la presentación. Pues muchas gracias y los vemos muy pronto. Profesora Jenny, muchísimas gracias. Pues suena muy interesante todos los temas que nos ha dado para lo que es la Gran China, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con el doctor Juan Felipe López Aimes. Él va a hablar sobre el módulo de Corea. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Yonsei en Seúl, Corea y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, la UNAM. Actualmente es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM,
donde participa en el programa Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo. Es investigador 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores del CONACYT. Sus temas de investigación son economía política de la CID, bueno, él ya nos explicará qué es, y la relación de Asia, Pacífico y América Latina. Economía política comparada en el noreste de Asia, economía política del desarrollo en el caso de Corea del Sur y las corporaciones transnacionales en Asia-Pacífico. Él es autor del libro Corea del Sur, Economía Política del Cambio Institucional, publicado por el Colegio de México, y también es coordinador del libro 70 años de la Guerra de Corea, el armisticio y las complejidades geopolíticas de un conflicto inconcluso, publicado por el CRIM y el PUEA. Es un libro reciente que acaba de salir del horno hace unas semanas. Y también ha escrito diversos artículos y capítulos del libro sobre institucionalismo, economía política surcoreana, península de Corea, así como temas relacionados con los mecanismos de cooperación económica en Asia-Pacífico, y ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, en el Colegio de México, en NUCLA, en el ISTEM, en el ITAM y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues, doctor, le paso el micrófono para que nos hable sobre el módulo de Corea. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. La CID es Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy bien. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Me da mucha alegría poder presentarles la propuesta que tenemos el profesor Alfredo Romero Castilla y yo para esta edición 2025 del Diplomado de Estudios sobre Asia. Tengo preparada una presentación que espero que puedan ver en unos segundos. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Perfecto. Está bien. Muy bien. Bueno, es el submódulo de Corea, corresponde al módulo 1, el este de Asia, y el profesor Alfredo Romero y yo somos los coordinadores en esta edición. Y como en otras, pues tenemos a algunos colegas que nos han ayudado siempre muy amablemente con sus temas, algunos ya temas muy consolidados, y pues otros colegas nuevos y nuevas con temas que consideramos que pueden ser del interés de muchos de ustedes. El submódulo está dividido, puede ser en 4 partes o quintas si consideramos en la opción para titulación los talleres. La primera parte es una parte histórica. Consideramos que la historia es fundamental. Y una persona que nos ha acompañado por muchos, muchos años es Silvia Seligson. Su presentación sobre el arroz y la cultura coreana en la cultura coreana es muy importante y muy interesante porque además del arroz, pues nos da pie a pensar en otras formas o en otros elementos identitarios de Corea. Camilo Aguirre es un colega joven de Chile que él es historiador y su tema al que le invitamos es sobre, pues un recorrido breve sobre las 2000 años más o menos de historia de Corea y sobre todo, él tiene una perspectiva geopolítica de esta historia. Yo creo que va a ser muy enriquecedora para quien apenas está incursionando en los estudios de Asia y de Corea en particular. Otro colega que ya tiene rato con nosotros es Armando Azúa. Su tema sobre cristianismo en Corea es fundamental para entender también muchos aspectos de la Corea actual, sobre todo Corea del Sur, aunque el cristianismo en Corea empezó en el siglo XIX. Como parte de la sección histórica, tenemos también un estudio que hace Jorge Suárez sobre el proceso de ocupación japonesa de la península coreana en la primera mitad del siglo XX y posteriormente la liberación, la división y la guerra. Ese tema es muy complejo y Jorge Suárez ya tiene pues una narrativa muy interesante, también muy crítica, me parece muy original, que vale mucho la pena rescatarla cada oportunidad que tengamos.
Gina León es una colega colombiana que ha trabajado el tema sobre memoria y sobre todo actualmente está desarrollando un proyecto de investigación sobre las tensiones diplomáticas que produce la memoria histórica precisamente del periodo de ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX. Con esto cerramos digamos, la parte histórica y nos concentramos en lo que devino después de la división y la guerra, pues en dos caminos de economías políticas en Corea del Norte y en Corea del Sur. Vamos a empezar con el análisis de Corea del Sur y Genevieve Marchini hace un análisis muy interesante sobre el proceso de desarrollo económico. Bárbara Boleo, una colega de Argentina, hace su parte en cuanto al desarrollo político en Corea del Sur. Y Yanis Tapia nos va a ayudar, ella es una colega chilena, con el estudio de feminismos y movimientos feministas y de género en Corea del Sur. Ellas todas tienen una trayectoria muy amplia y muy detallada, excelente en cada uno de sus temas. Pero también tenemos que revisar qué pasa con Corea del Norte. José Luis León, quien es otro colega que nos ha acompañado varias veces, hará una exposición sobre temas de seguridad y relaciones internacionales en la península coreana. Eduardo Tadeo, asimismo, pues también nos ha acompañado varias veces y él ha trabajado los temas de códigos culturales y en el régimen de Corea del Norte y sobre todo específicamente la problemática de las minorías en Corea del Norte. Y finalizamos esta sesión de Corea del Norte con Jorge Grajales. Jorge Grajales es un experto en cine asiático, particularmente en cine coreano. Y además de hablarnos de cine en Corea del Norte, también nos hablará sobre el tema de los cómics como formas de propaganda para la filosofía Juche. Este, la última parte del módulo regular es pues de temas un poco más variados. Valentina Requis, ella es venezolana, radicada actualmente en Argentina, es experta en literatura tanto surcoreana como norcoreana. Entonces vamos a trabajar con ella un estudio comparativo de ambos cuerpos de literatura. Dinora Contreras, ella es antropóloga, y ella nos va a acompañar con un tema muy interesante sobre un estudio de los K-dramas desde una perspectiva de género. Posiblemente en su sesión también hablemos sobre las películas coreanas y quizá otras expresiones artísticas, pero bueno, se centrará en los dramas por ahora. Y Sergio Gallardo nos acompañará también con el tema de las tres Coreas, específicamente la Corea del Norte, Corea del Sur, pero en especial esa Corea de la que se habla menos, que es la Corea que vive fuera de la península, en América, en Asia, en Europa, etcétera, y qué papel juegan en la formación de identidades de esa Corea que no está en el día a día de la península. Para los que se vayan a inscribir en su opción a titulación, entonces tomarán estos talleres, uno impartido por Nayeli López, quien abordará un estudio o un taller metodológico sobre estudios de género para para Corea. Y Sergio Gallardo nuevamente nos impartirá un taller sobre masculinidades coreanas a partir de manifestaciones artísticas. Entonces, como ven, es un submódulo muy completo. Yo creo que van a tener una visión panorámica, pero muy rica de varios temas que les va a permitir, pensamos nosotros, en pues abordar los temas después a mayor profundidad. Pueden pues siempre seguir en contacto con nuestros colegas o con nosotros y bueno, pues profundizar en los temas que ustedes más les interesen. Muchísimas gracias. Ese sería todo por mi parte.
Muchas gracias, doctor López Aimes. Pues muy interesante porque va desde la península Corea, que es Corea del Norte y Corea del Sur, hasta la diáspora coreana. Pues bien, pues espero que quienes nos están escuchando se animen a tomar este módulo de Asia del Este, pero además todo el diplomado. Bueno, y ahora venimos con otro país que está en Asia del Este, que va a ser presentado por la doctora Vania de la Vega Xiota. Ella es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, y desde junio de 2017 se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de nuestra universidad, y como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2009. Ha coordinado las 11 ediciones del Diplomado en Estudios sobre Asia y diversos coloquios, seminarios y jornadas de estudios sobre Japón. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón, y suele ser dictaminadora editorial dentro y fuera de la UNAM. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Ex-Becarios del Japón durante 2021-2023, y en 2018 obtuvo la distinción a la excelencia docente de la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México. De 2018 a 2022 fue miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Se desempeñó como secretaria técnica del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de 2015 a 2017, y es becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado de 2010 a 2012, y también fue invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo gobierno en 2015. Bien, maestra Vania, le pasamos el micrófono. Muchas gracias, doctora Alicia. Espero que se me escuche. Les quiero presentar el submódulo de Japón. Como en años anteriores, el doctor Carlos Vizcanga y yo lo dividimos en 3 secciones. Primeramente hacemos un recorrido histórico que inicia con el inicio de la modernización japonesa. Entonces se habla del fin de la era del shogunato y el inicio de la restauración Meiji, ¿no? Esa es la primera sesión, la llegada de Estados Unidos, la influencia de Europa. Esa primera sesión nos deja sentadas las bases del nacionalismo japonés, y entonces la segunda sesión nos lleva de la mano por la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, analizamos la oportunidad militarista que tuvo Japón durante la primera parte del siglo XX. Estas 2 sesiones este año van a estar impartidas por la maestra María Cristina Godos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y por el doctor Víctor Kerber, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente, la siguiente sesión va a ser la segunda parte del recorrido histórico. Vamos a hablar de uno de los temas más solicitados, que son el modelo de desarrollo económico, ¿no? Entonces, iniciamos con posguerra, y en este caso el doctor Luis Hernández nos va a explicar el modelo de desarrollo económico japonés de 1955 hasta el gobierno de Junichiro Koizumi. El doctor Luis García, como varios de los ponentes que tenemos invitados, está en Japón. Entonces, bueno, intentamos tener un equilibrio entre ponentes que están en México y ponentes que están en Japón. Y posteriormente vamos a tener ese mismo día, como final del recorrido histórico, ya Japón contemporáneo, ¿no? Los retos contemporáneos de Japón, específicamente de la era Heisei a la era actual, la era Reiwa. Y para eso vamos a tener al profesor Yasuhiro Tokoro de Meiji University, que va a llevar a cabo la exposición de este tema. Con eso acabamos el recorrido histórico. La segunda parte del submódulo es de temas específicos de estudios japoneses, y el primero de ellos es filosofía y religión. En este año lo va a impartir la maestra Flor Juárez, y la ponencia se llama Pensamiento religioso y filosofía y los cruces entre shintoísmo y budismo, ¿no? El shintoísmo entendiendo como una
religión endémica de Japón, y también con cómo vive la religiosidad del japonés promedio, que tiene una serie de cruces entre budismo y shintoísmo, por lo menos. Ese mismo día, más tarde, la maestra Alejandra Tapia, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, va a hablar de este tema de las mujeres con el sistema IE, Mujeres, Masculinidades y Diversidades, ¿no? Entonces vamos a ver el rol de la mujer, también cómo se relaciona con las masculinidades y las feminidades en Japón, y por supuesto el rol de la familia tradicional. Después, la siguiente semana, vamos a tener una sesión que nos han pedido muchísimo de cine japonés. Para esta sesión de cine japonés, la ponente va a ser la maestra Jessica Conejo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es experta en esta materia. Entonces vamos a ver el desarrollo de la industria cinematográfica en este país, entendiéndolo como una industria cultural y como una manera de expresión artística. Más tarde ese mismo día vamos a tener al doctor José Ricardo Chávez, del Instituto de Investigaciones Filológicas, que va a hablar de literatura japonesa. Entonces va a ser una selección de algunos de los géneros más representativos, tanto de literatura antigua como de literatura contemporánea. Y con eso acaba la segunda parte del el submódulo, que es de estudios japoneses, y la tercera parte, relaciones bilaterales. Entonces, para esta parte de relaciones bilaterales, primeramente vamos a tener una sesión de robótica e inteligencia artificial a través de la cooperación binacional. Entonces, primero se van a establecer las bases, ¿no? ¿Cuál es el plan de desarrollo tecnológico de Japón? ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente en cuanto a robótica? Y después eso, ¿qué relación tiene con México, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo se vive esto específicamente desde la UNAM? ¿Qué tipo de cooperación tenemos? El ponente va a ser el doctor Luis Contreras, de la Universidad de Tamagawa, pero que también es un colaborador permanente con la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y finalmente, la última conferencia, que es la conferencia magistral del submódulo, va a estar en colaboración con la Embajada de México en Japón, y se va a hablar de la relación histórica entre México y Japón. Entonces va a ser un recuento desde el inicio de las relaciones entre ambos países, cuáles han sido los puntos más fuertes, los más representativos, los que se han convertido casi en parte de la narrativa, que la mayoría de las veces explica las razones de unas buenas relaciones en la mayoría de los momentos, y después también explicar los momentos de enfriamiento de estas relaciones, para finalmente llegar a las relaciones actuales, muy centradas en la industria manufacturera, por supuesto en la vecindad con Estados Unidos por parte de México, como socio estratégico por medio del Tratado de Seguridad Conjunta con Japón. Y con eso terminamos el módulo, y también con eso se cierra el módulo de Asia del Este. Gracias, doctora Alicia. Muy bien, maestra Vania, pues muy interesante, porque es desde los antecedentes de toda la historia de Japón hasta el día de hoy, y además con la sorpresa de que van a ver una película. Bien, pues paso al módulo de Asia Central. En este módulo nos va a presentar la doctora Mariana Aparicio. ¿De qué se trata? Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo México, profesora titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, y forma parte del equipo docente del doctorado en Gestión Pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de Ciencias Políticas de la UNAM. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, y coordina la línea de investigación Reordenamiento Internacional y las Crisis del Siglo XXI de la International Development Economics Associates Latin America and the Caribbean. También es miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en CISAN, UNAM, y sus principales líneas de investigación son efectos en política exterior del comercio internacional asimétrico, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, integración económica en América Latina, diplomacia económica de China, y es miembro del SNI nivel 1. Pues adelante, doctora Aparicio, le paso el micrófono. Muchísimas gracias, doctora Girón, por el espacio y la presentación. Pues nosotros comenzaríamos con el módulo 2, Asia Central. Lo coordinamos la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID de la UAM Xochimilco, y pues la que les está hablando. A diferencia de otros módulos, nosotros somos la región de más reciente incorporación, la más nueva en el diplomado y la menos conocida en nuestro país, pero increíblemente interesante. Al fin de la caída del bloque socialista, la región de Asia Central, integrada por Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, ha adquirido una gran relevancia como un espacio geopolítico relevante, como zona de tránsito y también proveedora de recursos energéticos. Por lo tanto, el objetivo general de este módulo es proporcionar a las y los estudiantes algunos elementos generales que les permitan comprender el Asia Central en su conjunto, y para ello, durante las 10 sesiones que hemos construido la doctora Teresa Gutiérrez del CID y yo, pues tiene que ver con identificar el contexto histórico, pero también contemporáneo, el Ártico y los recursos energéticos, así como la dinámica para potencializar las relaciones comerciales en el exterior. También entender el papel del Islam en la conformación del Estado, el género y la religión, los intereses de China y Estados Unidos, y finalmente, pues analizar la región de Asia Central en clave latinoamericana y también viceversa. Para ello vamos a tener una combinación de expertos y expertas que nos darán estas 10 sesiones. Empezaremos con la visión histórica en términos de la geopolítica de Asia Central, que comenzará con la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, y ese mismo día, en la tarde, veremos la visión actual en términos igual de geopolítica, y le impartirá Víctor Francisco Holguín de la FES Aragón. La siguiente sesión estaremos mucho más concentrados en términos del Ártico y los recursos naturales, y aquí expondrá Avner Munguía del TEC y la Ibero, y posteriormente nos concentraremos en Kazajstán y su importancia geopolítica, quien será expuesto por Guillermo Ayala de la UAM Xochimilco. La siguiente sesión está vinculada a la religión y el género. En términos de género y la región en su conjunto, Jimena Mejía Gutiérrez del Colegio de México nos expondrá esta sesión, que fue súper interesante la versión anterior, y que seguramente estoy segura que lo van a disfrutar. Y una combinación en ese mismo día, pero en la tarde, el Islam en Asia Central, específicamente la región en términos postsoviéticos, y aquí el doctor Enrique Baltar pues estará exponiendo de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Es casi imposible identificar esta región, y hoy más que nunca, en términos de la influencia de China y Estados Unidos en la región. Dos profesores darán esta visión, uno desde la perspectiva de China en Asia Central, y la otra, la visión desde Estados Unidos en la región. El profesor Enrique Catalán Salgado de la UAM Xochimilco, y la que habla, daremos estas dos sesiones. Finalmente, estará vinculado a Asia Central en clave latinoamericana, y aquí hemos invitado a Mauricio Esteves de la Universidad de Anáhuac, y como conferencista magistral para cerrar este módulo tenemos preconfirmada la presentación del embajador de la República de Kazajstán, Timur Betov, perdón si lo pronuncio mal, y nos hablará sobre la cultura y la diplomacia en Asia Central. Este módulo también tiene una opción a titulación, así es que pues esperemos que les interese esta región y empecemos a construir una visión desde México en esa región tan interesante, geopolíticamente estratégica, en tiempos que están cambiando mucho, muy rápido, muy rápido. Muchísimas gracias, doctora Girón. Pues a continuación está el doctor Jacobo Silva, quien nos va a hablar sobre Asia del Sur. Bien, él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en estudios en Relaciones Internacionales, también es maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con campo disciplinario en Relaciones
Ha participado en relaciones internacionales por la UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha sido Research Affiliate en la Jawahar Nehru University y asimismo ha colaborado en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Él fue becario postdoctoral en el Programa Universidad de Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Alicia Girón, y actualmente es investigador del PUEA y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia de la India. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato y miembro del grupo de trabajo sobre Asia del Sur de la Young Scholars Initiative del Instituto for New Economic Thinking desde 2021, del grupo de estudios sobre India y el sudeste asiático de Rosario desde 2020, desde la Universidad del Rosario, de la Red de Africanistas de América Latina, REDAL. También ha estado en la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palm, desde 2010. Adelante, doctor Jacobo, para que nos platique sobre Asia del Sur. Muchísimas gracias, doctora Girón, y buenas tardes a todos los asistentes y a mis colegas. Bien, vamos a hablar acerca de Asia del Sur. Este módulo es muy especial porque en general también es una región poco conocida en México. Tiene una gran diversidad cultural y una complejidad que me parece que son particulares. No es que las demás regiones no sean diversas, no es que las demás regiones no tengan ciertas peculiaridades, pero en Asia del Sur vamos a notar cosas y una no una diversidad, serie de diversidades que le van a dar un cariz, creo yo, diferente y por lo mismo tiene que haber un abordaje igualmente distinto. El objetivo de este módulo, hay que decir, para Asia del Sur es ofrecer un panorama general de la región del sur de Asia e identificar algunas de las particularidades de los países sudasiáticos en relación con otros bloques regionales, porque igualmente vamos a notar que lo que se va a dar en Asia del Sur es una especie de influencia cultural en otras regiones de Asia. Igualmente, Asia del Sur va a recibir muchísimo y al mismo tiempo va a ser un difusor de cultura, religión, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya hablando con respecto a lo que es este módulo, que está co-coordinado por la maestra Nubia Serrano y por mí, vamos a tener primero, y creo yo es importante decírselo a los asistentes y a los que quieran tomar este diplomado, que este módulo está dividido más o menos en dos secciones. La primera vamos a notar que hablaremos en el caso de religiones y un poco de historia. Y la sección que le sucede va a ser con temas mucho más contemporáneos, ¿de acuerdo? Es decir, queremos tener un equilibrio entre la historia y la religión y lo que son ya los temas económicos, políticos y sociales muchísimo más cercanos a esta época. Para ello vamos a contar precisamente con el doctor Yogendra Sharma y que nos va a hablar del hinduismo, la visión del ser y del tiempo. Y aquí van a ustedes, sobre todo creo yo, uno de los aspectos que más atrae a los estudiantes para con Asia del Sur, el hinduismo. Y van a comprenderlo y van a entenderlo de una forma muy, muy, creo yo, lúdica, pero además el doctor Sharma lo va a hacer sumamente cercano a nosotros. Igualmente vamos a tener a Roberto García del Colegio de México. Él nos va a hablar de budismo y sus tres joyas, Buddha, Sangha y Dharma. Y precisamente igualmente el budismo, ustedes saben, es una de estas grandes religiones que además va a estar, bueno, va a estar en India, van a estar en India, en Nepal, pero además va a llegar hasta Japón. Eso le da, digamos, a esta sesión un cariz de interrelación en lo que va a ser es justamente donde nace el budismo y a dónde se irá. Igualmente, o viajará. Igualmente vamos a tener una sesión muy especial sobre sikhismo y el camino del discípulo. El sikhismo es una religión poco conocida en México, pero también les va a sorprender que hay varios discípulos, miembros de la diáspora india que practican esta religión y justamente la maestra Serrano nos va a hablar acerca de qué se trata
porque además esta tal vez sea la última gran religión que se crea en el sur de Asia y en particular en la India histórica. Muy bien, después vamos a tener una sesión con la doctora María Fernanda Vázquez Vela, y ella nos va a dar una visión acerca del Imperio Británico. Es decir, ella nos va a tratar de marcar la importancia de tal época histórica para el nacimiento de lo que va a ser la India moderna o esta nación moderna. Es decir, ella va a ser un vínculo, por así decirlo, entre las sesiones sobre religión e historia y lo que va a venir haciendo la contemporaneidad. Es muy importante esta sesión, ella la da de una forma igualmente muy amena, y creo que a los que les guste entender los procesos coloniales les va a interesar mucho saber sobre todo cómo es que la colonización británica va a chocar, trastocar, en algún momento enriquecer a lo que es la concepción de la India moderna. Y al mismo tiempo vamos a notar los grandes contrastes que se van a generar a través de esta interacción. Muy, muy interesante. Igualmente, vamos a tener una sesión con la doctora Laura Carballito acerca de comunalismo y sus implicaciones. El comunalismo es una categoría que nos va a ayudar a entender varios de los problemas y los contrastes en la sociedad india, ya sea por casta, religión o cualquier otro tipo de comunidad. Esa es la gran ventaja y la lección, el conocimiento que la doctora Carballido va a compartir con nosotros, y que creo que va a ser muy interesante porque es no nada más entender la casta, sino cómo la casta se ha transformado, ha evolucionado, y cómo además se considera hoy más allá de una categoría religiosa. Vamos a ver sus implicaciones sociales. Igualmente vamos a contar con la doctora Tabinda Mahfouz Khan de Pakistán. Ella es pakistaní, ella trabaja en el Colegio del México y nos va a hablar de Pakistán y movimientos musulmanes. Ella de veras nos va a transportar, nos va a dar las herramientas para poder entender qué está pasando en Pakistán, porque además vamos a notar que tal vez pareciera que este módulo se va o se oscila demasiado alrededor de India. Sin embargo, hay que notar que eso es en una primera parte. Ya eventualmente vamos a hablar de Asia del Sur y de los países precisamente que conforman esta región. Pakistán es uno de ellos, Pakistán es uno muy importante. Y justamente aquí tenemos que echarle el ojo, porque ella justamente nos va a hablar de qué está pasando en Pakistán. Eventualmente también vamos a tener la participación del doctor Jesús Sosa sobre economía de Asia del Sur. ¿Cómo crecen? ¿En qué están los procesos de desarrollo económico en Asia del Sur? ¿Qué pasa en Sri Lanka? ¿Qué pasa en Bangladesh? ¿Qué pasa en India? ¿Qué pasa en Pakistán? Y sobre todo para entender después de lo que vimos el año pasado con estos cambios de régimen tanto en Sri Lanka como en Bangladesh. Será muy interesante conocer su visión y sobre todo entender si qué está pasando, crecen mucho, no crecen mucho, y por qué crecen o no crecen estos países, o en qué sectores crecen, que son economías además muy interesantes por su en particular en India, por el cúmulo de producción en cuanto a servicios. Y evidentemente tecnologías de la información, pero también qué está pasando en el sector industrial y en el sector agrícola, que son importantísimos también. Por otro lado, y creo que esta es una buena noticia además, porque se va a incorporar con nosotros la doctora Ishita Banerjee, y ella nos va a hablar de género y la situación de la mujer en India. Y podemos también extrapolarlo a otras sociedades en Asia del Sur, y vamos a entender exactamente qué está pasando. Digamos que vamos a notar que hay algunos avances en estas sociedades, pero también hay todavía muchísimos contrastes, en particular por la participación de la mujer en el mercado laboral y cómo se da, cómo sucede y cómo además ha habido atrasos en este rubro. Eso es justamente de lo que nos va a hablar la doctora Banerjee, de cómo se está dando, qué está pasando y cuál es la problemática. Y nos la va a analizar y a desmenuzar de una forma, creo yo, muy lúdica, pero también muy entretenida.
También vamos a tener una participación acerca de geopolítica en Asia del Sur, ahí me toca a mí, y lo que vamos a notar y lo que vamos a ver es precisamente no nada más cómo se da la geopolítica dentro de Asia del Sur, con los actores y las relaciones interregionales, sino qué sucede con los grandes bloques y las relaciones extrarregionales, que además van a tener una dinámica en la cual se van a influir ambas esferas. Es decir, lo que pase con India y sus vecinos y lo que precisamente haga China, Estados Unidos en esta región, que parecería que no, pero estratégicamente es muy importante, sobre todo por su vecindad con el Océano Índico. Ahí vamos a notar importantes relaciones, tensiones geopolíticas y también geoeconómicas, de las cuales ya les hablaré yo precisamente. Y bueno, también esperamos contar con una participación de la Embajada de Pakistán, porque además el embajador es muy entusiasta, el embajador de Pakistán, pero además también está realizando su doctorado en México. Entonces, queremos saber primeramente su visión sobre nuestro país, su visión sobre Pakistán y precisamente qué ha encontrado o de qué va su investigación, que será muy interesante, creo yo, en este módulo saber cómo nos analiza y cómo analiza o cómo ve a nuestro país. Si, por ejemplo, tendremos el pulso de cómo se ve a México en Asia del Sur. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su asistencia. Le doy la palabra a la doctora Alicia Girón. Muchas gracias, Jacobo. Bien, pues es que todos los módulos, desde, bueno, China, Japón, Corea, Asia Central, todas las repúblicas nuevas ex de la Unión Soviética y y el Asia del Sur, bueno, son realmente temas de gran interés, no solamente por la dinámica ahorita de un mundo multipolar, sino también porque tienen grandes reservas en recursos para la economía digital y el cambio climático. Bien, a continuación le damos la palabra al doctor Pablo Ramírez. Él es el doctor en estudios tailandeses por la Universidad de Chulalongkorn, maestro en estudios contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y licenciado en periodismo y comunicación por la Universidad de Minchuan en Taiwán. Se ha desempeñado como coordinador de investigación en la Universidad de Bangkok y coordinador de internacionalización en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y asesor del subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en México y asesor político en la Embajada de Nueva Zelanda en México. Y actualmente forma parte del programa, de nuestro programa del PUEA, de la Coordinación de Humanidades de nuestra UNAM. Está realizando investigaciones de temas relacionados con la cooperación y el desarrollo en el sureste de Asia, política y movimientos sociales en Tailandia y cultura popular en el sureste de Asia. Bien, pues le paso el micrófono. Doctor Ramírez, adelante. Muchas gracias, doctora Girón. Un saludo a todos los colegas, un saludo a todas las personas que nos estén viendo. Bueno, pues yo como co-coordinador del módulo del sureste de Asia con la maestra Natalia Rivera, hemos intentado poner básicamente de una manera muy general todo lo que está pasando en los 11 países que conforman la región. Entonces, la primera sesión la llevará a cabo la co-coordinadora Natalia Rivera, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que era una sesión introductoria al sureste de Asia. Después presentará el doctor Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México el Islam en el sureste de Asia, que es una de las dos religiones más importantes. La tercera sesión la llevaré a cabo yo, en donde hablaremos de budismo en el sureste de Asia. Y a partir de ahí ya nos vamos a ir a casos un poquito más específicos, donde tendremos al doctor André Guerrero de la Universidad Autónoma de Baja California con el tema de Indonesia, el doctor Mario Cruz del Colegio de México con el tema de piratería en el sureste de Asia. Este va a venir seguido de también la intervención del doctor Iván Valdés Pupnov del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos hablará del Galeón de Manila
y de la relación, bueno, que existe entre nuestro país y las Filipinas desde hace ya más de, pues, 400 años, ¿no? Seguido de esto tendremos también la participación de la maestra Luisa Alejandra González Barajas del Colegio de México. Ella es especialista en feminismo, así que hablará sobre género en la región. También contamos con la participación de Maricruz Ponce del Colegio de México sobre colonización en el sureste de Asia. Y esperamos, todavía no nos ha confirmado si va a ser posible o no contar con él, pero hay un director de cine mexicano que hizo justamente un documental en Tailandia llamado Made in Bangkok sobre pues una chica trans que viaja a Tailandia y cómo lleva a cabo su transición allá y cómo también empieza a participar en certámenes de belleza y desarrolla básicamente una carrera como modelo en Tailandia. Entonces esperamos poder contar con su presencia para que nos presente su documental, que nos hable de su experiencia allá. Pero como está trabajando muy activamente, entonces no sabemos en qué parte del mundo se encuentra cuando toque el módulo, entonces no nos ha confirmado. Este año se celebran 50 años de relaciones diplomáticas con Tailandia, entonces hemos invitado a la Embajada de Tailandia en México para que nos hable pues justamente de esto, de cómo nos ve Tailandia a nosotros, y en esa misma sesión tendremos de contraparte a la Embajada de México en Tailandia para tener pues la otra visión, ¿no? Entonces, ahí también a lo mejor tendríamos que ver si movemos un poquito los horarios para acomodar a la embajadora de México en Tailandia por los horarios. Finalmente, la última presentación sería a cabo de, ay, se me fue, Christopher Laundrie, que nos va a presentar su último libro sobre Timor-Leste y la investigación que ha llevado él a cabo por allá. Y bueno, pues básicamente eso sería todo por el sureste de Asia. Hemos intentado pues poner temas de relevancia por las coyunturas en las que se encuentra la región hoy en día con algunos conflictos con China. Se encuentran metidos también ahí en la guerra comercial. China-Estados Unidos han beneficiado mucho. Estamos en competencia con el nearshoring, México y el sureste de Asia, entonces a ver quién se lleva la mayor parte del pastel en la economía estadounidense. Entonces todos estos temas coyunturales estamos intentando abordarlos y cubrir la mayoría de los países, aunque es imposible en las 10 sesiones que tenemos. Así que muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Pues bien interesante lo que es el sudeste asiático, además una zona de crecimiento acelerado, con tasas del más del 6% del Producto Interno Bruto. Bien, pues le damos la palabra al doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios sobre Oriente Medio y realizó una estancia sabática en el Colegio de México recientemente. Además, coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente dentro de la facultad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Ha sido de los pocos académicos en ganar el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en 2 ocasiones, en 2018 en el área de docencia en Ciencias Sociales y en 2022 en el área de investigación también en Ciencias Sociales. Además, en 2022 fue galardonado con el Premio de Investigación para Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales de la distinguida Academia Mexicana de Ciencias. Es autor del libro Los combatientes del pueblo de Irán, historia, auge y caída de una oposición islamo-marxista, y la coordinación del libro Pensar Palestina desde el sur global. Bien, pues le damos la palabra, doctor Garduño, adelante. Gracias, doctora Alicia. Muy buenas tardes a usted, a todos mis colegas y a las personas que nos están viendo. Pues es un placer estar aquí con ustedes para presentar brevemente pues unas pinceladas de lo que tendremos en nuestro módulo de Medio Oriente, ya casi al final de la edición de este año del diplomado.
Me voy a permitir compartir con ustedes una muy breve presentación, solamente para pues tener algunas referencias visuales, ¿no?, de lo que vamos a estar presentando. Aquí tenemos a los nombres de los coordinadores, su servidor Moisés Garduño y el doctor Hernán Taboada, quien es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y quien se encargará de abrir nuestras sesiones, nuestro módulo, con nuestra clásica introducción a la historia y geografía de la región. Tal vez haya resonancias con otras regiones internacionales. En el caso de Medio Oriente, pues muchos de nuestros estudiantes llegan al diplomado como pues un espacio donde es la primera vez que tienen esta interacción con la región, y pues aprovechamos la primera sesión del diplomado para hacer una delimitación, no solamente espacial, haciendo una selección específica de mapas, sino también temporal, y una reflexión conceptual sobre lo que implica y por qué se habla de Medio Oriente, ¿no? Y bueno, el doctor Taboada pues es el encargado de hacer este ejercicio con base en una serie de textos que solemos compartir con ustedes, a partir de textos que el doctor pues ha elaborado, como este que es uno de los más populares, Extrañas Presencias en Nuestra América, y que a diferencia de muchas otras formas para estudiar el Islam y lo que pasa en Medio Oriente en otras universidades, lo que hace el doctor Taboada es incorporar la perspectiva latinoamericana. Eh, Básicamente lo que defiende el doctor Taboada pues es que la mayor parte de los autores, tanto europeos como no europeos, y particularmente árabes, iraníes o turcos, coinciden en narrar la historia de la región a partir de una serie de vínculos que hay siempre con Europa, y se olvida frecuentemente el papel que desempeñó América Latina en aquel momento, ¿no? Digamos, no era llamada América Latina, simplemente los pueblos de Mesoamérica, en aquella época en donde se dan pues una serie de encuentros en Europa, Asia y África, ¿no? Entonces, una visión muy integral, muy interesante para cualquier estudiante, o incluso también aquellos expertos que quieran adentrarse a la historia de Medio Oriente desde esta perspectiva. El siguiente tema es una cuestión histórica, y en esta ocasión vamos a invitar a la doctora Ruth Hatziri García, quien es profesora, colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del área de Antropología. Ella se encargará de trazar los puntos de inflexión más importantes para comprender la historia política de la región a partir del Islam. Se sabe que no solamente el Islam es la única religión predominante en nuestra área de estudio, incluso el Islam, como lo han visto, lo verán también en otras regiones, está mucho más presente en otras, como en el sureste asiático, por ejemplo. Bueno, la importancia radica en que el Islam en esta parte del Medio Oriente no solamente nace en la península arábiga, sino que además de ahí plantea diferentes formas de expansión, dependiendo de la diversidad cultural de los pueblos con los que se va encontrando. Por eso, en el módulo se especifica la historia del Islam y no la historia del cristianismo o la historia del judaísmo, porque además, bueno, la mayor parte de la población de la región de estudio pues es de origen musulmán o de mayoría musulmana, y esto pues también implica hablar de las formas de vida que implica el Islam, no solamente hablar de una religión. Es por eso que la doctora Hatziri nos hace el honor pues de hablar desde esta perspectiva, y compartimos también, aprovechando el espacio, pues algunas cosas que la doctora hace fuera del PUEA, pero que a final de cuentas tiene relación, como el Congreso del Islam en América Latina, que es uno de los principales eventos que hay sobre el tema en todo el continente. En esta ocasión vamos a invitar al profesor, el doctorando Alex Shams, quien es un antropólogo cultural que ya radica en México, de origen iraní, pero con nacionalidad estadounidense. Alex se ha encargado de hacer estudios, de los estudios más exquisitos sobre la cultura y la fusión cultural entre los pueblos de América y del Oriente Medio, con particular énfasis en la cultura urbana y la cultura visual. Entonces, lo vamos a invitar. Les pusimos aquí la página de internet para que puedan ir explorando en caso de que sea de interés.
y que conozcan un poco más su trabajo a partir sobre todo de la cuestión narrativa que él tiene, de todos los viajes que ha podido hacer y de sus investigaciones doctorales que está desarrollando también en la Universidad de California. Bueno, Alex, le extendimos una invitación y también estuvo participando acá en el Congreso de Estudios Iraníes que hicimos el año pasado y que fue muy exitoso gracias también a la colaboración del programa y otras instancias de la UNAM. Posteriormente, las siguientes sesiones las vamos a dedicar a la perspectiva de género en Medio Oriente y hemos invitado a la maestra Marlene Hernández Morán, quien ya ha estado con nosotros anteriormente y que en esta ocasión va a hablar a propósito de las diferentes perspectivas de género que hay en Medio Oriente, hablando de feminismos, de no feminismos, de mujerismos y de otro tipo de conceptos que hay para abordar la cuestión en esta área de estudio, contemplando pues las diferentes interseccionalidades que hay a propósito de la convergencia con los marxismos, con los feminismos hegemónicos, con las visiones provenientes de Europa y también con otros provenientes de movimientos sociales. La maestra Marlene ya tiene algunas publicaciones, aquí les compartimos alguna, no solamente de difusión, sino también en algunas revistas indexadas, como las revistas que se dedican al tema en Anaquel de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid, y poco a poco pues va sembrando estudios de este tipo que tanta falta hacen al momento de hablar de estos temas en la región. Y finalmente, su servidor va a cerrar el módulo hablando de la situación contemporánea en Medio Oriente. Y en esta ocasión hemos decidido que le vamos a dedicar el cierre del diplomado con la sesión o dos sesiones dedicadas a la cuestión de Palestina e Israel. Evidentemente, también salpicando otras cosas relacionadas como el mundo árabe, movimientos sociales, movimientos islamistas, pero el punto de partida va a ser la situación en Palestina y con especial énfasis en la crisis de Gaza del 2023. Pues esperamos que sea de interés para la gente que ha seguido de cerca el diplomado, que no nada más el módulo de Medio Oriente, sino los módulos que acaban de presentar mis colegas y que aquí, si así lo deciden ustedes, pues los esperaremos con los brazos abiertos, tratando de dar lo mejor en cada sesión, como es la tradición también del PUEA y del diplomado. Muchísimas gracias, doctora. Le regreso la palabra. Ok, muchísimas gracias, Moisés. Pues Medio Oriente es el tema de hoy, ¿no? Un gran conflicto y un gran conflicto histórico. Por eso es interesante nuestro diplomado, porque parte del conflicto que hay es parte de la historia que vemos también en los otros módulos, ¿no? En Asia, sobre todo en Asia Central, ¿no? Y pues también de Asia del Sur. Y bueno, en un mundo como el nuestro, en un mundo multipolar, pues es muy interesante acercarnos y que las últimas dos sesiones se dediquen a la destrucción de más del 80% de los edificios en Palestina. Y la gente regresando y sus casas están destrozadas. Bien, pues les vamos a dar la palabra a Carmen Uribe, quien está encargada de toda la logística de este diplomado, y yo le pasaría la palabra. Carmen, adelante. Muchas gracias, doctora. Los invitamos a que nos planteen sus preguntas en redes sociales, ya sea en la plataforma de Zoom, así como en nuestra red social de Facebook. Por último, les voy a compartir información que es importante y relevante para nuestro desarrollo. Como hemos estado viendo a lo largo de la sesión, nuestro inicio del diplomado es del 4 de febrero al 2 de diciembre. Es muy importante comentarles que, como se ha visto a lo largo de la sesión informativa, el diplomado se presenta actualmente en dos modalidades. La primera con opción a titulación, que tiene una duración de 245 horas. Y las sesiones se llevan a cabo los martes de 15 a 20 horas y 3 sesiones los sábados al mes de 9 a 13 horas. Es importante que ustedes consideren
que deben de tener el 100% de créditos cubiertos, el servicio social liberado, los idiomas acreditados, así como cualquier otro requisito que establezca su plan de estudios para poder optar por esta modalidad. La modalidad de actualización y público en general está compuesta por 190 horas y las sesiones se llevan a cabo los martes de 15 a 20 horas. Asimismo, les comento que el diplomado está actualmente aprobado para la carrera de Relaciones Internacionales que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la FES Aragón y la FES Acatlán, así como la carrera de Historia y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la FES Acatlán, Historia del Arte EDES Morelia y Traducción ENAL. Esas carreras ya cuentan con la aprobación de nuestro diplomado como opción a titulación. Los costos, la cuota de recuperación del diplomado son 15,500 pesos. Tenemos un descuento para todas las personas que hagan su pago en una sola exhibición. Son 12,400 para público en general y para comunidad UNAM son 10,850. Asimismo, tenemos diversas modalidades de pagos. Tenemos el método de 3 parcialidades. Para público en general son 5,167 cada una y para comunidad UNAM son 4,650. Es importante que todas las personas que paguen a través del descuento de comunidad UNAM nos hagan llegar su credencial que las acredite, por favor. Para la segunda opción que tenemos son las mensualidades, son 9 mensualidades de 1,723 cada una para público en general y para comunidad humana. Asimismo, pueden tomar el diplomado por módulo. El primer módulo tiene un costo de 6,605 pesos y el resto de los módulos, cada uno cuesta 2,224. ¿Cómo pueden llevar el proceso de pago? Existen 2 maneras. Pueden solicitar su ficha de pago a través del correo inscripciones.pue@unam.mx o pueden pagar con tarjeta de crédito o débito a través de Plaza Prometeo, que es la tienda en línea de la Facultad de Ciencias. Ahí encontrarán nuestros diplomados. Por último, las evaluaciones que se llevan a cabo en cada una de las modalidades las explicaré a continuación. Para los de opción a titulación deben de acreditar cada módulo con 8. Existe una evaluación por cada uno de los módulos. Deben tener un promedio general de 8.5, contar con un 85% de asistencia mínima. Deben asistir a las sesiones sabatinas, son obligatorias para ustedes. Deben de participar en el seminario cerrado y deben obtener la calificación mínima de 8.5 y asimismo deben de presentar un ensayo final que deben de aprobar con una calificación mínima de 8.5. La evaluación para actualización y público en general, para poderlos acreditar, deben de contar con el 85% de asistencia, aprobar el ensayo final y responder el formulario de evaluación. Asimismo, las personas que cursan un módulo o alguno de los módulos, sea el 1, 2 o los que ustedes quieran, tienen que cumplir con el 85% de asistencia en ese módulo, aprobar el ensayo final que presentan sobre un tema relacionado con el módulo que hayan cursado y asimismo responder el formulario de evaluación final. Es muy importante que si tienen algunas dudas o algunas inquietudes, nos pueden escribir a los siguientes correos: inscripciones.pue@unam.mx y educom.pue@unam.mx. Abrimos nuestros micrófonos para escuchar sus inquietudes, sus dudas o alguna pregunta que tengan para nuestros participantes del día de hoy. Muy bien, Carmen, entonces te Sí, pido que doctora. me vayas dando la palabra porque no. Sí, voy a dar respuesta a algunas de las inquietudes que ya nos llegaron por redes sociales. Ok, las sesiones se quedan grabadas. Pueden ustedes revisar las sesiones después de que se haya
llevado a cabo la actividad. Para tomar su asistencia deben llenar un formulario, entonces pueden verla de manera sincrónica y asincrónica también las sesiones sin ningún problema. Y todas las personas que hayan cursado el diplomado y hayan obtenido una calificación satisfactoria, pues se les emitirá el diploma que es avalado por la UNAM y les llegará a su correo. Es un diploma digital. Las clases que se llevan a cabo los sábados están dedicados a talleres, como ustedes escucharon a lo largo de esta sesión. Son obligatorios para los inscritos para opción a titulación. Sin embargo, son optativos para el resto de los asistentes. Pueden participar sin ningún problema a estos. Estos seminarios, estos talleres están enfocados a 2 temas. El primero son los talleres temáticos, como los explicaron a lo largo de la programación, y los talleres teórico-metodológicos que están enfocados a apoyar a ustedes en el desarrollo del ensayo final. Sin ningún problema pueden participar. ¿Alguna otra pregunta que hubiere? Sí, la fecha límite para inscribirse es el próximo lunes 3 de febrero. Ahora les recordamos a todos los estudiantes que están por opción a titulación que tienen que acudir a su jefatura o su coordinación de carrera para solicitar la aprobación del diplomado por parte de su consejo académico. Entonces es muy importante que consideren los tiempos, por favor, para poder llevar a cabo estos trámites. Si tienen algún problema en cuestiones de fecha, etcétera, por favor, comuníquense con nosotros y estaremos dándole respuesta a cada uno de los casos que nos lleguen. Es muy importante que para poderse inscribir ya deben de tener ustedes su carta de aprobación, por favor. Carmen, en la sección de preguntas y respuestas también hay varias peticiones. ¿Puedes revisarla, por favor? Sí, voy a comenzar por leer las que tenemos aquí. Para ver si los ponentes pueden responderlas, Carmen. Claro que sí. Sí, durante todas las sesiones van a estar grabadas y ustedes las van a poder tener acceso. Es muy importante decirles que todo el material de lectura nosotros se los proporcionamos a lo largo de cada uno de los módulos. No solo las lecturas, también las grabaciones. Ustedes las van a poder revisar en cualquier momento. Y si están interesados en un módulo en particular, se pueden inscribir 20 días antes de que comience este módulo, por favor. Todos los ensayos que sean aprobados y que cumplan con todos los requisitos al ser investigaciones excepcionales, serán publicados en nuestra página web. Se hace una selección de cada uno de estos ensayos. Los coordinadores de módulos son los que hacen la selección y los mejores ensayos se publican en nuestra página web. Entonces, es una de las preguntas que tenemos acá. Se puede tomar un solo módulo y lo que otorgamos es una constancia por módulo, o puedes cursar 2 módulos y se te entregará las constancias por los módulos que se hayan cursado. Tenemos una pregunta de Ángel. ¿Todos los módulos tienen opción a titulación? Ok. El diplomado en su totalidad es de opción a titulación. Los módulos como tales, los módulos sueltos, no tienen, no pueden ser de opción a titulación, tienen que cubrir las 245 horas para poder ser opción a titulación. Sin embargo, todos los módulos cuentan con talleres temáticos y con talleres metodológicos, si es a lo que te refieres, Ángel, y pueden participar sin ningún problema, tanto el público en general como las personas que están en opción a titulación. Si todos los que están en opción a titulación que hayan aprobado, se les entrega su diploma. Las personas que están en el extranjero pueden pagar a través de Plaza Prometeo. Se les enviará también por correo electrónico
su diploma siempre y cuando acrediten satisfactoriamente el ensayo sin ningún problema. Todas las personas que quieran acreditar el diplomado se tiene que entregar el ensayo final. Y siempre y cuando tengan alguna constancia, alguna credencial, algún historial, algo que los identifique como comunidad UNAM, les podemos aplicar el descuento sin ningún problema. Claro que sí. Alejandra, por favor, escríbenos un correo a instrucciones.pue@unam.mx y te mandamos todos los esquemas de pago. Les recuerdo también que a través de Plaza Prometeo pueden pagar con tarjeta de crédito o débito y ahí pueden encontrar las tres esquemas de pago que tenemos: pago en una sola exhibición, pago en parcialidades y pago mensuales. Cada vez que ustedes lleven a cabo su pago, nos tienen que enviar su comprobante al correo de inscripciones y nosotros les daremos un seguimiento puntual sobre sus pagos. También se puede emitir una factura por cada uno de ellos. Solo nos especifican en el correo que necesitan la factura y nosotros con mucho gusto les las expedimos. Para llevar a cabo la inscripción, tanto para público en general como para los asistentes, solo deben de escribirnos al correo educon.pue@unam.mx, inscripciones.pue@unam.mx, para solicitar su ficha de pago o para mandarnos su comprobante de pago si lo hacen a través de Plaza Prometeo, y nosotros les enviamos una liga para poderse inscribir. El formulario de inscripción ustedes los llenan y a partir de ahí están formalmente inscritos. Les enviaremos toda la información a través de correo electrónico. Ustedes recibirán un pequeño manual donde vienen especificadas las contraseñas para poder ingresar al material de lectura, para ingresar a ver las grabaciones y también para ver la programación completa del diplomado. Son todas las preguntas que tenemos por el momento, doctora. Gracias, Carmen. Si alguien de los ponentes quisiera comentar algo para animar a nuestro público a que se inscriban, les daría yo la palabra, por favor. Sí, maestra Vania de la Vega Giota, adelante. Gracias, doctora Alicia. Pues solamente mencionar que estamos en un mundo hiperconectado, globalizado, y que realmente para entender el mundo en el que vivimos el día de hoy, en el 2025, tenemos que entender las dinámicas en Asia, ¿no? O sea, si volteamos a nuestro entorno inmediato, donde tachan nuestra ropa, donde fueron maquilados los coches en los que nos movemos, cómo está constituido el parque vehicular, donde fueron maquilados nuestros celulares, pues tenemos que entender las dinámicas de Asia y su relación con México, ¿no? Pero además, si vamos más allá, realmente no hay ninguna disciplina que ahora se pueda entender si no se entiende los procesos históricos y contemporáneos de Asia. Gracias, Vania. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Mariana. Pues invitarlos que se unan a la causa para entender esta región tan compleja y cada vez tan interesante y que va a ser determinante para la región, para América Latina también, entender estas regiones. Y la opción a titulación es una gran opción. Todas aquellas licenciaturas que mencionaron, pues pónganse muy atentos a aquellos que no les gusta necesariamente investigar, pero sí tener mucho más información y conocimiento. Esta es una gran opción y como vieron, pues todas y todos los colegas de coordinadores de los distintos módulos han trabajado muchísimo para tener a los mejores expertos y así es que aprovechelo. Gracias, doctora Aparicio. Moisés, ¿quisieras decir algo, doctor Garduño? Sí, doctora, claro, pues me uno a la invitación que hacen mis colegas, solamente poniendo un poco más de énfasis en que pues hay muy pocos espacios como este en México en realidad y pues en otras partes de América Latina, ¿no? Que esa es una de las ventajas. También yo les pediría que si tienen personas, colegas, amigos, compañeras que ya hayan tomado el módulo, que pidan también opinión para que pues también
tengan otra información más allá de lo que podemos decirles nosotros. Nosotros vamos a ofrecer lo que podemos, pero también que vean las experiencias de otros compañeros que han tenido a bien por pasar por este ejercicio, pues que complementa a cada una de las carreras, ¿no? Y pues eso, simplemente valorar lo que la UNAM también hace por todos nosotros y pues siempre con un espíritu crítico, de libertad de cátedra, de pluralidad de ideas, que es también lo que aquí florece cada vez que hacemos este tipo de ejercicios y pues que aquí los esperamos con mucho gusto. Eso nada más, doctora, y gracias nuevamente por el espacio. Gracias, doctor Garduño. Doctor Silva. A mí me gustaría simplemente enfatizar la invitación y sobre todo, igualmente es muy interesante el diplomado como una opción para titulación, eso es muy cierto. Y sobre todo les da la oportunidad de adentrarse, yo creo, a, sobre todo bueno, el continente asiático, ¿no? Pero además, para aquellas personas que quieran actualizarse, para aquellas personas que quieran entender lo que está pasando ahora, para aquellas personas que quieran comprender los debates actuales que suceden en Asia sobre su desarrollo, tanto político, económico como social, creo que es una gran oportunidad para poder adentrarse, actualizarse y sobre todo entender los nuevos debates que se van dando porque además, insisto, van a ver que hay varios ejes transversales en lo que es el diplomado. Uno de ellos es género, el otro también es, por ejemplo, el de religión. Tiene muy bien a decir el doctor Garduño, la impronta que tiene el Islam, por ejemplo, en Medio Oriente, pero también la impronta que tiene el Islam, por ejemplo, en Sudeste Asiático, donde está el país musulmán más poblado del mundo, o donde está el segundo, tercero y cuarto países musulmanes más poblados del mundo, que están en el sur de Asia. En ese sentido, van a encontrar, creo yo, una experiencia muy enriquecedora y pues, sin más, pues les recomiendo mucho inscribirse. Muchas gracias, doctora Girón. Muy bien, está por aquí Jenny Acosta, no sé si esté aquí cerquita, si quisiera comentar algo, si no le daría Sí, Jenny, si quisieras comentar algo. Sí, de- doctora. Pues me uno a la invitación y quiero decirles que este diplomado, no crean que cada año es lo mismo. Cada año hay temas distintos, cada año nos esforzamos por traer temas actuales, no crean que, ay, se repite todos los años, es lo mismo. No, es por eso que yo creo que nosotros mismos, yo lo disfruto mucho y a veces si tengo la oportunidad de escuchar a los demás colegas, lo hago porque puedo aprender muchísimo yo también de los otros módulos. Salen temas que podemos trabajar en conjunto. Sobre todo, creo que para nuestros estudiantes, creo que en este momento es, como todos han mencionado, en este mundo globalizado es muy importante estudiar Asia. Es muy importante mirar hacia el otro lado. No podemos seguir sesgando nuestro conocimiento a un solo lado. Necesitamos ser globales. Y este diplomado, pues nos da la pauta para realmente poder conocer lo que pasa del otro lado del mundo, que es súper interesante, que también hay esta movilidad de la información en la política, la economía y la cultura, ¿no? Yo creo que se van a sorprender muy gratamente de cuántas cosas a lo mejor tenemos en común, estando tan lejos, y nosotros podemos formar nuestros propios juicios, no dependiendo de lo que dicen al norte de nuestro país, en Estados Unidos, sino crear nuestro propio criterio, pero con el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, pues, por favor, están invitados y espero que muchos vengan, se inscriban y lo disfruten. Eso sería todo. Gracias, doctora Costa. Pues le daría la palabra al doctor Ramírez. Pablo, por favor.
Sí, bueno, también yo este año de hecho estuve inscrito como alumno en en el diplomado, entonces vi el trabajo que hicieron todos mis colegas desde el principio hasta el final y la verdad es que aprendí muchísimo. A pesar de ser especialista en mi región, pues todavía puedo aprender todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, en todos los módulos aprendí algo nuevo y he podido hacer algunos, pues, ¿cómo decir? Como puentes entre mi región y las otras regiones de Asia en los cuales también desarrollar investigación o seguir investigando por mi cuenta, ya que hay cosas interesantísimas en toda la región, ¿no? Entonces, les recomendaría, sí, a cualquier persona que esté interesada en aprender un poco más sobre Asia en general, pues esta es una excelente oportunidad de tener acceso a una amplia gama de expertos en todo tipo de temas que pueden ir desde la lingüística hasta la historia, la política, la religión, la cultura. Entonces, pues es una gozada. Sí, sí se los recomiendo muchísimo. El trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de estos ya 11 años por todos los coordinadores es magnífico. Así que inscríbanse y nos vemos a lo largo de este año. Muy bien, gracias. Maestra Vania, ¿usted quería comentar algo? Pues no, pero no, yo creo que ya no, ya la garganta no me... Bueno, muy bien. Bueno, pues yo apuntando, miren, en cada módulo, ¿no? China, Corea, Japón, Asia Central, todas las cajas tan, ustedes ven historia, literatura, geografía, economía, filosofía, cine. Entonces, esto, pues realmente es sumamente interesante. Es un diplomado que abarca todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Incluso en algún momento recuerdo cómo el director de geografía era de geofísica, hablaba sobre la relación que tenía Japón y México en relación al molcajete. Entonces es muy interesante el molcajete. Me imagino que, bueno, a lo mejor muchos ni conocen el molcajete, pero todavía en mi casa hacemos las salsas en molcajete y son mucho mejores que las hechas en licuadora o en la Thermomix. Pero ese tipo uno aprende muchísimo, descubre muchas cosas y sobre todo la relación de México y América Latina, pues con nuestros antecedentes, porque desde chicos nos enseñaron que cruzaron el estrecho de Bering para llegar hasta acá. Entonces, y también hay otros cruces que vienen por abajo. Entonces, bueno, pues encantada de estar aquí con todos ustedes. Yo agradezco muchísimo a todos nuestros coordinadores y los invitamos muchísimo. Y le voy a dar la palabra a Carmen para hacer el cierre y también hay becas que da el APAUNAM, me parece, pero bueno, no sé, Carmen, te doy la palabra. Gracias, doctora. Sí, les recordamos a todo el personal académico, tanto del sindicato de la STUNAM como de la PAUNAM. Recuerden que pueden acceder a la beca de sección de pago. La tienen que tramitar en su área correspondiente, en su área sindical correspondiente. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y cualquier duda o pregunta que tengan, sobre todo a las personas que están como opción a titulación, si necesitan algo que nosotros les podamos apoyar para su trámite, por favor, nos los hacen saber. Nos pueden escribir nuevamente al correo inscripciones.pue@unam.mx y con mucho gusto los acompañaremos en su proceso. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros coordinadores. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos cuanto antes aquí el 4 de febrero y además incluso los talleres que hasta donde entiendo serán los sábados, que aunque no lleven el diplomado como opción a titulación, pues son talleres muy interesantes y donde se aprende muchísimo. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días desde donde estemos, donde estén. Y bueno, a nombre de la
Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos las gracias. Hasta luego.